el mundo académico de Francia estalló. Una noticia sacudió los cimientos de la Sorbona hasta la École Normale Supérieure. Dos hermanas, dos gemelas cuyo brillo había deslumbrado a Europa desde niñas, con un coeficiente intelectual combinado que rozaba los 380 puntos, acababan de tomar una decisión que nadie podía comprender. Habían rechazado las becas más prestigiosas del continente, las ofertas de los institutos más renombrados, para viajar a un destino insólito, Perú. Y no iban a estudiar física cuántica ni matemáticas avanzadas. Iban a aprender quechua. Sophie. Es un día para celebrar. ¿Por qué estás llorando? La razón de las lágrimas de la gemela menor no era un problema matemático irresoluble ni un enigma científico. Era el quechua, la lengua ancestral de los Andes, la que había comenzado a desmoronar el muro de lógica que las había aprisionado toda su vida. A continuación, escuchen la increíble y conmovedora historia de Amélie y Sophie Lefebvre, las gemelas genio que sacudieron a toda una nación. El día de nuestro 14º cumpleaños, mi hermana Sofía y yo no estábamos rodeadas de pasteles dulces, velas parpadeantes o una montaña de regalos, como cualquier otra adolescente. Estábamos en la solemne oficina del decano de la École Normale Supérieure en París, atrapadas entre nuestros padres y un comité de académicos. Amélie, Sophie, comenzó el decano con una voz que resonaba con historia. Son ustedes las estudiantes admitidas más jóvenes en la historia de nuestra institución. Un CI combinado de 380. ¿Entienden lo que eso significa? El propio Ministerio de Educación de Francia sigue su progreso con una atención sin precedentes. Al escuchar las palabras del decano, los rostros de nuestros padres se iluminaron con una sonrisa de puro orgullo. Pero Sophie y yo permanecimos impasibles, con la mirada perdida en el paisaje más allá de la ventana. En ese momento, estábamos más interesadas en analizar los patrones fractales que formaba el cielo gris de un día lluvioso en París, en calcular la trayectoria de las gotas de lluvia al deslizarse por el cristal para derivar una nueva solución a la ecuación de Witten. Francamente, eso era mucho más fascinante. Sin embargo, las hermanas enfrentábamos un problema complejo. Un psicólogo experto mencionó sutilmente que nos costaba integrarnos. En clase, nos quejábamos de que el material ya lo sabíamos de memoria. Pasábamos las horas mirando por la ventana, aunque podíamos dar respuestas impecables a cada pregunta, nunca mostrábamos una sonrisa o una lágrima. Lo más desconcertante para ellos era que solo nos comunicábamos entre nosotras, en nuestro propio idioma secreto. Era cierto. Nunca reíamos, nunca llorábamos. No entendíamos cómo realizar esas expresiones faciales, ni por qué la gente gastaba tanta energía en contracciones musculares irrelevantes. Sus conversaciones nos parecían demasiado simples, las emociones, esos conceptos, parecían carecer de toda lógica. Mientras caminábamos por los pasillos, oíamos los susurros de otros niños. Miren, ahí van las gemelas robot. Dicen que no tienen sentimientos. ¿Será verdad? Para nosotras, las emociones eran simplemente una interferencia innecesaria. A los 5 años, aprendimos cálculo por nuestra cuenta. A los 6, empezamos a estudiar los principios de la mecánica cuántica. A los 7, ya dominábamos varios idiomas del mundo. A los 10, en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, derrotamos a competidores adultos y ganamos juntas la medalla de oro. A los 12, publicamos un artículo en una prestigiosa revista de la Sociedad Europea de Física. Sin embargo, detrás de todos estos logros deslumbrantes se escondía un cuarto vacío. Nuestra habitación estaba llena de libros, computadoras portátiles y equipos de laboratorio, pero no teníamos ni un solo amigo. Solo nos teníamos la una a la otra. Cada noche, mirando al techo, nos hacíamos la misma pregunta: ¿somos normales? Si le preguntabas a Sophie, ella daba la misma respuesta. Normal, solo se refiere al grupo mayoritario en una estadística, y nosotras, claramente, estábamos fuera de él. El problema central era la comunicación. Desde los 5 años, habíamos inventado nuestro propio lenguaje secreto, al que llamamos Jumelle. Este idioma podía expresar con precisión conceptos matemáticos complejos y fenómenos físicos profundos. Nuestros padres, tutores e incluso psicólogos no podían descifrarlo. Un experto nos describió como una isla lingüística. Aunque estábamos rodeadas de gente, éramos como un arrecife solitario en medio del océano, inaccesibles para el diálogo. Nuestros padres hicieron todo lo posible, buscaron las mejores escuelas, los mejores profesores y terapeutas profesionales, todo para allanarnos el camino. Pero eso no era lo que queríamos. Ni siquiera nosotras sabíamos qué queríamos. Solo encontrábamos un poco de consuelo la una en la otra.
Son verdaderamente únicas, dijo nuestro padre el día de nuestro 13º cumpleaños. Pero ser única y ser feliz son dos cosas muy distintas. ¿Son felices ahora? Por primera vez, algo pareció moverse dentro de mí. La palabra, felicidad, era difícil de definir en mi mente. Era un sentimiento vago, más allá de cualquier cálculo. Intercambié una mirada con Sophie. Le respondimos a nuestro padre, no lo sabemos, papá. No sabemos qué es la felicidad. Esa noche, tuvimos un sueño extraño. Soñamos que reíamos junto a otras personas, pero no sabíamos cómo formar una sonrisa, ni entendíamos la razón de la risa. Solo sentíamos vagamente que el sueño era cálido, como la primavera. Un mes después, nuestros padres nos dieron una noticia inesperada. La École Normale Supérieure nos había ofrecido una admisión especial. Con 14 años, nos uniríamos a su programa para genios, convirtiéndonos en las estudiantes más jóvenes de su historia. Recibimos la noticia sin expresión, como si fuera otra medalla, otro título vacío. Pero en el fondo, una idea comenzó a surgir. Quizás allí podríamos descubrir quiénes éramos realmente. Estar juntas era suficiente para nosotras, pero el mundo siempre decía que no bastaba. Aunque todos conocían nuestro talento, la gente solo nos veía como seres humanos incompletos. En ese momento no lo entendíamos, pero ahora me doy cuenta. Nunca imaginamos que ese viaje a la École Normale Supérieure forjaría el cambio más grande de nuestro destino. El día que pisamos por primera vez el campus de la École Normale Supérieure, el sol de otoño de París se derramaba sobre los edificios de piedra, reflejando una luz deslumbrante, casi cegadora. A mis 14 años, apretaba con fuerza mi computadora portátil. En la ceremonia de apertura, el decano pronunció nuestros nombres en voz alta, Amélie y Sophie Lefebvre. Éramos las miembros más jóvenes en la historia de la École, las hermanas genio que habían sacudido a Europa. Todo el auditorio estalló en aplausos. Los flashes de las cámaras danzaban frente a nuestros ojos. Los medios nos lanzaban una pregunta tras otra, y nosotras respondíamos con una sonrisa ensayada, una que habíamos practicado frente al espejo una y otra vez, las comisuras de los labios ligeramente levantadas, los ojos apenas entrecerrados. Pero si esa sonrisa era real o falsa, ni siquiera nosotras podíamos distinguirlo. En la primera clase, Sophie siempre estaba a mi lado. Los demás estudiantes parecían temerosos de acercarse. Nuestros profesores elogiaban nuestras respuestas constantemente, y nuestras calificaciones eran siempre las más altas. Incluso en la cima de la élite educativa de Francia, no podíamos encontrar ese vínculo, esa conexión de persona a persona. En el aula éramos estrellas brillantes, en el comedor, almas forasteras. Siempre nos sentábamos en un rincón apartado. Al buscar un sitio con nuestras bandejas, sentíamos las miradas de los demás. Ocasionalmente, oíamos a alguien susurrar nuestros nombres, pero la mayoría de las veces era solo una observación. Ahí están las gemelas genio. A medida que avanzaba el semestre, nos sumergimos en más proyectos de investigación. A los 15 años, publicamos juntas un artículo sobre computación cuántica. A los 16, creamos nuestro propio marco de algoritmos inteligentes. Los periódicos y revistas nos perseguían día y noche por nuestros avances. La academia nos imprimió en sus folletos promocionales. Pero cuando caía la noche, seguíamos enfrentándonos a esa eterna pregunta: ¿quiénes somos realmente? Siento que nos falta algo, susurró Sophie un día en nuestro idioma, el jumelle. Como el jumelle era nuestra herramienta de comunicación exclusiva, Sophie no usó exactamente la palabra incompleto. La expresión que utilizó era más sutil, parecida al principio de incertidumbre en la mecánica cuántica, un estado de caos inconmensurable. Volábamos libremente entre fórmulas matemáticas, pero estábamos prisioneras en un mar de gente. Cuando cumplimos 17 años, nuestros padres nos visitaron en la École. En la cafetería del campus, encendieron las velas de nuestro pastel de cumpleaños mientras cantaban la melodía de celebración. ¿Se sienten satisfechas en la escuela?, preguntó mi madre. Sophie y yo nos miramos y, por primera vez, expresamos nuestros sentimientos. Estamos olvidando cómo ser humanas. Percibíamos la realidad con la precisión de los números. El talento que poseíamos era tanto un don como una maldición. Nos daba una perspectiva única para ver el mundo, pero nos privaba de la capacidad de comunicarnos con él. Y fue en ese momento cuando un encuentro destinado a cambiar nuestras vidas se acercaba sigilosamente. Fue el instante que abrió una grieta en nuestro mundo cerrado. Esa transformación se originó en nuestro primer encuentro con la profesora Valérie Renaud.
Era una conferencista invitada en el departamento de psicología de la École. Acabábamos de cumplir 17 años cuando nos citó en su oficina. Amélie, Sophie, pasen por favor. La profesora Renaud nos recibió con una sonrisa cálida. A diferencia de otros académicos, no nos veía como objetos de estudio o trofeos de honor. He oído mucho sobre ustedes. También he leído su artículo sobre mecánica cuántica. Es brillante. Asentimos sin expresión. Estábamos acostumbradas a los elogios. Pero hoy no vamos a hablar de ciencia, dijo, quitándose las gafas. Tengo una pregunta crucial para ustedes. Sophie y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué pregunta? ¿Qué papel juegan la una en la otra? Por primera vez, no era una pregunta de matemáticas o física, ni siquiera de filosofía. Somos una unidad, respondí con cautela, las palabras luchaban por capturar la precisión de nuestra relación. Exacto, asintió la profesora. Siempre se definen como nosotras. ¿No existe un yo independiente? En ese instante, fue como si algo se rompiera en mi cerebro. ¿Cuál era la frontera entre el yo y el nosotras? ¿Podía yo existir como Amélie sin la presencia de Sophie? He analizado su idioma, el jumelle, continuó la profesora. La estructura es asombrosa, la rigurosidad de su lógica semántica es de primera clase. Pero el vocabulario para expresar emociones está prácticamente vacío. Era cierto. En jumelle no existían palabras para la tristeza, la alegría o el amor. Esos sentimientos eran, para nosotras, un ruido innecesario. El talento y la comunicación son dos cosas distintas, dijo la profesora con voz suave. Son genios, pero en la interacción humana, son como niñas pequeñas. Sus palabras fueron como un pinchazo de aguja. No pude evitar preguntar, ¿somos normales? La profesora nos miró con ojos profundos. ¿Qué es ser normal? No necesitan forzarse a ser ordinarias, sino encontrar una manera de ser completas. Necesitan un nuevo lenguaje, un recipiente lo suficientemente amplio para albergar sus emociones. Esa noche, Sophie y yo hablamos largo y tendido en jumelle, discutiendo qué era lo que realmente anhelábamos. Lo que no podíamos imaginar era cómo un encuentro inesperado con un nuevo idioma iba a rediseñar por completo nuestra trayectoria. Por todo el campus de la École aparecieron carteles anunciando un foro internacional de lingüística. El tema se centraba en superar las barreras del idioma y los efectos cognitivos en contextos multilingües. Normalmente, habríamos ignorado este tipo de eventos, pero la profesora Renaud nos insistió, esto les será de gran utilidad. Presten especial atención a la charla del profesor Mateo Vargas, de Perú. Escúchenlo con atención. Ese día, nos sentamos discretamente en una esquina del auditorio. Había 5 ponentes. El tercero era el profesor Vargas, un hombre de apariencia serena, con gafas de montura redonda y una energía que irradiaba calidez. Su español tenía un acento melódico, pero cada palabra era clara y precisa. Hoy, voy a compartir con ustedes cómo el quechua, la lengua ancestral de los Andes, y la cosmovisión inca que lo sustenta, pueden moldear el potencial creativo y la expresión emocional del ser humano. El profesor proyectó en la pantalla palabras en quechua, munay, yachay, yancay. A primera vista, eran solo sonidos extraños, pero transmitían una especie de armonía, un ritmo artístico. El quechua no es solo un idioma, explicó. Es un portador de una filosofía milenaria. No solo describe el mundo, lo siente. Es una lengua del corazón, una conexión directa con la Pachamama, la Madre Tierra. Sophie y yo nos miramos. La fusión de lenguaje y cosmovisión era realmente fascinante. En los últimos 5 años, nuestro equipo ha descubierto algo asombroso. Al comparar los patrones de ondas cerebrales de hablantes de quechua con los de no hablantes, encontramos que la capacidad de comunicación emocional de los hablantes de quechua es, en promedio, un 27% más alta. Especialmente en la percepción y el uso de las emociones, la diferencia es notable. Por primera vez en un evento académico, mi pulso se aceleró. No era solo curiosidad intelectual, era una agitación más profunda. Lo más maravilloso del quechua, continuó, es cómo teje la comunidad en su propia estructura. Palabras como ñucanchic significan nosotros, pero un nosotros que te incluye a ti, al oyente. Es un nosotros inclusivo. Es un símbolo de cómo el individuo se integra en el grupo, un reflejo de la IYU, la comunidad. Al final de la charla, reunimos el coraje para acercarnos. Profesor, su presentación ha sido fascinante.
El profesor Vargas nos dedicó una cálida sonrisa. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dije. Sobre el quechua. ¿Realmente puede fortalecer el potencial para la expresión emocional? Usted es Amélie Lefebvre. Y esta debe ser su hermana gemela, Sophie. El profesor nos reconoció. Oh, las legendarias hermanas genio. Me sentí un poco incómoda y bajé la cabeza, como siempre. El mundo siempre nos etiquetaba como las gemelas genio. ¿Están interesadas en el quechua?, preguntó el profesor. Dudé un momento, y luego me armé de valor para decir la verdad. Profesor, ¿podemos realmente conectar con el corazón de otras personas? El profesor pareció comprender instantáneamente nuestra angustia. Nos miró con una profunda comprensión. Ustedes dos ya poseen una luz racional extraordinaria. Simplemente no han encontrado la llave para abrir la puerta de sus corazones. Después de la conferencia, sacó una pequeña libreta de su bolso y nos la entregó. Aquí dentro están las palabras que necesitan. ¿Por qué no vienen a Perú a descubrirlo por ustedes mismas? Esa noche, por primera vez, Sofía y yo abandonamos el Jumelle e intentamos hablar en el poco español que sabíamos. La conversación fue torpe, pero extrañamente trajo una sensación de paz a nuestros corazones. Por primera vez, deseamos hablar con alguien más que no fuera nuestra hermana. Esa noche, tomamos una decisión. Una decisión que no era por la gloria académica, sino que surgía puramente del llamado de nuestros corazones. Una mañana, entramos en la oficina del decano y presentamos nuestra solicitud de suspensión de estudios, declarando nuestra intención de ir a Perú. «Están bromeando», dijo el decano Lebrun, quitándose las gafas con una expresión de incredulidad en el rostro. «Son las joyas de la corona de esta institución, la semilla de la élite de la que Francia se enorgullece». «Lo sentimos, decano, pero tenemos que irnos», dije. Nuestra intención de suspender los estudios se extendió como un reguero de pólvora por todo el campus. Los profesores vinieron a vernos, el decano nos citó 2 veces en su despacho, suplicándonos que nos quedáramos. Que nosotras, el orgullo de Francia, interrumpiéramos repentinamente nuestros estudios se convirtió casi en una crisis nacional. Amélie, Sophie, ¿realmente lo han pensado bien? Sus proyectos actuales están a nivel de un premio Nobel. Pueden ir a Perú más adelante. Pero ante la persuasión del decano, negamos con la cabeza firmemente. Por primera vez, no cedimos a la presión externa. Los principales periódicos de Francia, Le Monde y Le Figaro, querían entrevistas exclusivas. Los periodistas acamparon frente a nuestra residencia. ¿Es verdad que las gemelas Lefebvre dejan la école? ¿Por qué han elegido Perú? ¿Qué esperan encontrar allí? Por primera vez, nos enfrentamos a las cámaras con una sonrisa genuina, una que venía del corazón. Ser genios ya no es suficiente. Ahora solo queremos aprender a ser personas completas. La entrevista apareció en primera plana al día siguiente. Las gemelas genios se despiden de la école y parten hacia Perú, confesando su anhelo de ser humanas. Cuando llamamos a nuestros padres, como era de esperar, se quedaron en shock. Nuestro padre estaba especialmente preocupado. Esto manchará sus currículums. Nuestras hijas, dejando la école normale superieur para ir a esa tierra en Sudamérica. ¿Qué dirá la comunidad científica? Mi madre guardó silencio por un momento y luego preguntó, ¿es esto realmente lo que desean sus corazones? Sí, mamá. Es la primera vez que realmente anhelo algo. Al otro lado del teléfono, oí el suave suspiro de mi madre. Sus siguientes palabras me hicieron llorar. Entonces vayan. Que encuentren la felicidad, mis niñas. El proceso de reservar los boletos y empacar fue mucho más rápido de lo esperado. Nuestro equipaje consistía solo en libros, computadoras portátiles y algunas prendas de ropa. La noche antes de partir, volvimos a leer la libreta que nos dio el profesor Vargas. En la última página, había una dirección anotada, Cusco, Perú. En el avión, sentí por primera vez la emoción. Un ritmo cardíaco irregular, una palpitación en las palmas de las manos ligeramente húmedas. Mirando el mar de nubes arremolinadas fuera de la ventana, imaginé que al otro lado de esas nubes se escondían las voces de nuestros corazones. ¿Habría alguien esperándonos? Tras 12 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco. Al salir de la sala de aduanas, el profesor Mateo Vargas ya nos estaba esperando. A su lado, una joven de aspecto elegante. Amélie, Sophie, bienvenidas a Perú.
Ella es mi asistente, Camila. Les ayudará a instalarse en la vida cusqueña. La señorita Camila nos recibió con una sonrisa radiante. Amélie, Sophie, es un gran honor conocerlas. ¿Hablan algo de español? Intenté pronunciar una frase corta que había aprendido de la libreta del profesor. Hola, me llamo Amélie. El rostro de Camila se iluminó de sorpresa. ¡Wow! Tu pronunciación es perfecta. Al salir del aeropuerto, los flashes nos cegaron. Las gemelas genio de Francia en Perú se había convertido en la noticia del día. Esa noche, nos alojamos en una acogedora posada en el barrio de San Blas. La residencia de estudiantes estaba llena, y esta era una solución temporal del profesor. Al abrir la ventana, el paisaje nocturno de Cusco se desplegó ante nosotras. Un mar de luces centelleantes, el aire fino y frío de la altitud, y el imponente silencio de las montañas que rodeaban la ciudad. Respiré hondo y sentí una extraña paz, como si hubiera encontrado un tesoro perdido hace mucho tiempo. ¿Hicimos lo correcto al venir aquí?, preguntó Sophie en voz baja. Por primera vez, teníamos dudas sobre una decisión conjunta. ¿Podremos cambiar aquí? Esa noche, por primera vez, dormimos profundamente, sin sueños. El programa de quechua en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco era completamente diferente a lo que había imaginado. No era un aula fría y austera, sino un espacio pequeño y acogedor, decorado con tejidos andinos y caligrafía hecha por los estudiantes. El primer día, acompañadas por el profesor Vargas, entramos en la oficina del director del departamento. Les presento a Amélie y Sophie Lefebvre. Son estudiantes de intercambio especiales y planean concentrarse en el quechua durante un semestre. El director nos sonrió amablemente. Ah, las hermanas gemelas de Francia. Bienvenidas, bienvenidas. Espero que tengan una experiencia inolvidable aquí. Al cruzar el pasillo y entrar en el aula, todas las miradas se posaron en nosotras. Estudiantes de diferentes países nos observaban con curiosidad. La profesora comenzó las presentaciones. A partir de hoy, Amélie y Sophie Lefebvre se unirán a nuestra clase. Han venido especialmente desde Francia para profundizar en el aprendizaje del quechua y la cultura andina. Hice una reverencia un poco nerviosa. Hola a todos, soy Amélie. Encantada de conocerlos. Para mi sorpresa, la reacción de los estudiantes fue increíblemente cálida. Nos miraron con interés y nos dieron la bienvenida uno por uno. La profesora nos asignó asientos. Amélie, siéntate al lado de Camila. Sophie, junto a Javier. La chica a mi lado, Camila, me sonrió con una expresión radiante. Su cabello largo estaba recogido en una coleta, y sus ojos tenían pequeñas arrugas de risa. Hola, soy Camila. Si no entiendes algo, pregúntame cuando quieras, ¿ya? El compañero de Sophie también parecía muy amable. Se llamaba Javier, de pelo corto y una apariencia intelectual. La primera clase trataba sobre los principios básicos del quechua. El contenido no era difícil para nosotras, pero la forma sistemática en que se explicaba hacía que el proceso de construcción del idioma fuera fascinante. Era como jugar a un intrincado rompecabezas. Los sufijos y las raíces se combinaban de maneras que cambiaban todo el significado. El quechua es una lengua aglutinante, donde las ideas se unen como hebras en un tejido, explicó la profesora. La palabra beisi es casa, pero basichay es construir una casa, y basichacuy es construirse una casa para uno mismo. Cada parte añade una capa de significado, una intención. Durante la clase, de repente comprendí que el quechua era una fusión perfecta de lógica racional y sentimiento emocional. Llegó la hora del descanso y Camila se acercó a nosotras. Amélie, Sophie, ¿quieren ir a almorzar juntas? La comida en la cafetería de la universidad es buenaza. Era la primera vez que alguien nos invitaba de una manera tan natural. Una sensación cálida inundó mi corazón. En la cafetería, Camila nos presentó a Javier y a sus otros amigos. Nos hicieron muchas preguntas. ¿Cómo es Francia? ¿Les gusta la comida peruana? ¿Aguantan el picante? ¿Es difícil aprender español? De repente, Javier preguntó, ¿es verdad que su CI combinado es de 380? ¡Qué increíble! Me puse tensa de inmediato. Camila se dio cuenta y dijo rápidamente, oye, causa, no preguntes esas cosas. Amélie y Sophie son como nosotros. Esa frase me tranquilizó. Sí, aquí no queríamos ser las gemelas genio. Solo queríamos ser Amélie y Sophie,
llevar una vida normal. La clase de la tarde era sobre el vocabulario quechua para expresar emociones: cusi, alegría; yaqui, tristeza; munay, amor; querer, sipas, añoranza. Esos sentimientos sutiles que ni siquiera podíamos nombrar tenían palabras específicas en quechua. ¿Cómo se traduciría allí?, preguntó la profesora. Dudé un momento. En francés no hay una palabra exacta. Quizás una mezcla de júbilo profundo y conexión con la comunidad. Como un grito de victoria colectivo. Sofía habló de repente. No necesita traducción. Solo hay que sentirlo. El sabor de la ají. La profesora miró a Sofía con sorpresa, y luego, como si entendiera algo, sonrió. Después de clase, Camila sugirió: ¿quieren venir a mi casa a hacer la tarea? Mi mamá ha preparado unos picarones deliciosos. Era la primera vez que una amiga nos invitaba a su casa. La emoción era indescriptible. La casa de Camila era muy cálida. Aunque no era grande, estaba llena de fotos familiares y muebles con un toque artesanal. La mamá de Camila nos recibió con entusiasmo. Amélie, Sofía, Camila siempre habla de ustedes. ¿Les está gustando la comida peruana? Dije con total sinceridad: está deliciosa. Especialmente el lomo saltado. Ese fue el primer día en que Sofía y yo hicimos amigas por separado. Sofía y Javier se hicieron cada vez más cercanos, y yo me uní más a Camila. Por primera vez, empezamos a existir como yo en lugar de nosotras. Un mes después, el cambio fue asombroso. Empezamos a escribir diarios en español y quechua. Al principio, eran frases simples: hoy el día estuvo hermoso. Fui con Camila a Sacsayhuamán. La vista de Cusco es impresionante. Pero pronto empezamos a escribir sobre emociones más complejas. Hoy me enojé por primera vez. No sé por qué, sentía una opresión en el pecho. Camila entendió cómo me sentía. Gracias. Lo más sorprendente fue que Sofía y yo empezamos a hablar en español entre nosotras. Mezclábamos jumelle y español, y poco a poco, la parte en español crecía, especialmente al hablar de sentimientos. Era más natural en español. Amélie, hoy me sentí muy conmovida. Javier me invitó a visitar el Valle Sagrado. Sofía, últimamente me siento muy feliz. Creo que esto es la felicidad. Un día, comiendo un caldo de gallina en casa de Camila, de repente me eché a llorar. No era por el ají, sino por esa cálida sensación de pertenencia, por las emociones que sentía por primera vez y que me desbordaban como una marea. Amélie, ¿estás bien? Sí. Solo que estoy demasiado feliz. Esa noche, de camino a nuestra posada, entendí por primera vez qué era la felicidad. En mi cuaderno, escribí: qué bien se siente estar viva. Llevábamos 3 meses en Perú y cada día descubríamos algo nuevo. El mayor cambio en mi forma de pensar vino al aprender quechua. Empecé a darme cuenta de que todo está conectado. Las fronteras entre el lenguaje y la emoción, el arte y la ciencia, se desvanecían gradualmente. En el laboratorio del profesor Vargas, profundizamos aún más la estructura del quechua, las características de su gramática, su fonología, sus fundamentos filosóficos. El quechua no era solo un idioma, era un sistema de pensamiento. Amélie, Sofía, ¿conocen el proceso de desarrollo del quechua?, preguntó el profesor Vargas. He oído que tiene miles de años. Sí, pero lo más importante es por qué se desarrolló de esta manera. Fue para que la gente pudiera expresar mejor sus complejas emociones e ideas, para que la sabiduría no fuera monopolizada por unos pocos. Esa frase me conmovió profundamente. Compartir la sabiduría, comunicarse en igualdad. Esa es la esencia del quechua. Para nosotras, el quechua no era un simple idioma, era un mapa de las emociones. A los 6 meses de nuestra llegada, empezamos a investigar la lingüística del quechua. Bajo la guía del profesor Vargas, escribimos un plan de investigación sobre la correlación entre el quechua y el desarrollo emocional. Nuestra hipótesis era especial. La estructura semántica del quechua tiene un impacto positivo en la percepción y expresión de las emociones. Aún más sorprendente, empezamos a analizar objetivamente el jumelle, nuestro propio idioma. Fue una experiencia nueva. En el proceso de investigación, tuvimos tiempo de examinar nuestros propios hábitos lingüísticos, nuestras formas de expresar emociones. Incluso el contenido de nuestros sueños se convirtió en material de estudio. Al estudiar el quechua, nos estudiábamos a nosotras mismas.
En Lima se celebraba un Congreso Internacional de Lingüística, un gran evento que reunía a académicos de Asia, Europa y América. Por recomendación del profesor Vargas, presentamos un trabajo titulado El impacto del quechua en la cognición emocional, un estudio de caso de gemelas francesas. Esta vez fue diferente. Sofía y yo decidimos presentar por separado. Era la primera vez que participábamos en un evento académico como individuos, no como un par de gemelas. Nerviosa, preguntó Sofía la noche antes de la presentación. Sí, pero también emocionada. Sofía sonrió. Antes no decíamos cosas así. El día de la presentación, me tocó la primera sesión. Sofía presentaría por la tarde. Al pararme frente al público, mi corazón se aceleró de repente. A diferencia de las innumerables presentaciones académicas anteriores, esta era una investigación que incluía mi propia historia y mis emociones. Buenos días a todos, soy Amélie Lefebvre, comencé con la voz un poco temblorosa. Hoy voy a compartir la conexión entre el quechua y el desarrollo emocional. La presentación transcurrió sin problemas. La estructura semántica del quechua, el proceso de aprendizaje del vocabulario emocional, la comparación con el jumelle. Pero al llegar a la conclusión, de repente me quedé sin palabras. En el momento en que quise expresar mis propios sentimientos, las palabras se atascaron en mi garganta. Yo, balbuceé. El público me miraba expectante. En ese momento, Sofía se levantó de la primera fila y dijo en español, hermana, no te preocupes. Solo di lo que sientes. Por primera vez, Sofía me llamó hermana en público. Siempre habíamos sido nosotras. En ese instante en que nos separamos en hermana mayor y hermana menor, respiré hondo y comencé de nuevo. Cuando empecé a aprender quechua, me ocurrió algo extraño. Las emociones que no podía expresar en francés, salían naturalmente en quechua. Conmovida, añoranza, calidez. Estas palabras le dieron un nombre a mis sentimientos. Mi voz empezó a temblar, y sentí que se me humedecían los ojos. Mi hermana gemela y yo hemos vivido toda nuestra vida en un mundo de números y fórmulas. Perfecto, pero solitario. Pero el quechua, para nosotras. De repente, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Por primera vez en mi vida, lloré delante de mucha gente. En ese momento, no podía parar. Lo siento. He olvidado el texto. En ese instante, el profesor Vargas se levantó y me puso una mano en el hombro. El público estalló en un aplauso espontáneo. Alguien gritó, fuerza, sigue. Después de respirar hondo, mostré la última diapositiva. Una frase escrita en español, el quechua no es un idioma, es un camino para convertirnos en personas. Hoy no nos comunicamos con el mundo con números y fórmulas, sino con lágrimas. Después de esa conferencia, ocurrió algo asombroso. El video de nuestra presentación se volvió viral en Internet. El titular era, Las gemelas genios se enamoran del quechua, y fue traducido a varios idiomas. Los medios internacionales empezaron a prestar atención. El Ministerio de Educación de Francia se puso en contacto con nosotros. Amélie, Sophie, dijo el profesor Vargas, padres de niños con dificultades de expresión emocional, especialmente del espectro autista, nos están buscando. Nos miramos y pensamos en lo mismo. ¿Podría nuestra experiencia ayudar a otros? Así comenzamos el proyecto, Puente Dual, Chaca y Sky, un programa educativo bilingüe en quechua y francés diseñado para niños con retraso en el desarrollo emocional. Basado en nuestra propia experiencia, utilizaba el impacto del lenguaje en las emociones para educar. El núcleo del programa era simple, a través de la estructura semántica del quechua, se estimulaba el pensamiento lógico, y al mismo tiempo, a través de su rico vocabulario emocional, se mejoraba la cognición afectiva. Se abría una nueva ventana para los niños atrapados en un lenguaje cerrado, como nuestro jumelle. La universidad nos proporcionó un pequeño laboratorio. Al principio, solo teníamos 3 estudiantes, un niño autista de 10 años, una niña con mutismo selectivo de 8 años y un niño de 12 años que había perdido el habla debido a un trauma. La primera clase fue tensa, pero milagrosamente, los niños se abrieron a nosotros rápidamente. Quizás porque nosotras también, como ellos, vivíamos en un mundo diferente. Profesora, tú antes tampoco hablabas, preguntó el pequeño Julián, de 10 años. Sí hablaba, pero no decía lo que sentía mi corazón, respondí. 3 meses después, ocurrió algo asombroso. La pequeña Lucía, que no hablaba, expresó por primera vez una emoción con una palabra quechua, cusi.
Alegría. Solo una palabra, pero sus padres lloraron. Esa noche, Sofía y yo nos abrazamos y lloramos de gratitud. El proyecto avanzó con éxito y el Ministerio de Educación de Francia nos contactó directamente. Nos sugirieron iniciar un programa similar en París. Aceptamos con alegría, comprendiendo que nuestra soledad podía convertirse en un puente para otros. Ahora, enseñamos estudiantes en París por videoconferencia cada semana y organizamos talleres en Francia durante las vacaciones. Íbamos y veníamos entre Perú y Francia, construyendo un puente entre dos culturas. Han pasado 5 años. Ahora, con 24 años, somos investigadoras en un instituto conjunto de lingüística emocional de la Universidad de San Antonio Abad y la École Normale Supérieure. Yo dirijo un equipo que investiga la relación entre la estructura semántica del quechua y la expresión emocional. Sofía se especializa en el desarrollo de programas de terapia del lenguaje. En la ceremonia de apertura de nuestro instituto en Cusco, un día de primavera, los ministros de Educación de Francia y Perú estuvieron presentes. Fue como un sueño. Las hermanas Amélie y Sophie Lefebvre han traído un cambio revolucionario al campo de la educación del lenguaje y el desarrollo emocional, dijo el ministro de Educación francés en su discurso. Su programa Shaka es que ya se ha implementado en 6 países, abriendo nuevas vías de comunicación para más de 2.000 niños. Después de la ceremonia, mientras cortábamos el pastel, recordé la primera vez que vine a Perú. Nunca imaginé que habría un cambio tan grande. El mayor cambio fue que Sofía y yo empezamos a seguir nuestros propios caminos. Por supuesto, seguíamos siendo muy cercanas, pero ahora, como yo en lugar de nosotras, era mucho más claro. A mí me encantaba la estructura científica del quechua, me obsesionaba la investigación lingüística. A Sofía le interesaba más la terapia clínica. Hermana, ¿te gusta algún chico últimamente?, me preguntó Sofía un día. Me sonrojé. Sí, estoy saliendo con un estudiante de la universidad. Era la primera vez que sentía lo que era querer a alguien. Tú y Javier también son muy cercanos, dije riendo. Sofía sonrió y asintió. Mi hermana y su primer amigo, Javier, se habían vuelto inseparables, una amistad muy especial. Las invitaciones para dar conferencias en universidades de todo el mundo nos llovían. Nuestra investigación era ampliamente citada en los campos de la educación, la lingüística y la psicología. Pero el momento más feliz fue cuando nuestros padres vinieron a Cusco por primera vez. Han cambiado por completo, dijo mi madre con gratitud. Sus expresiones, su forma de hablar, incluso su risa es diferente. Mi padre, después de visitar el instituto, dijo con admiración, nunca pensé que mis hijas podrían lograr algo así. Estoy muy orgulloso. Al escuchar eso, ambas lloramos. Por primera vez, sentimos que no nos veían como genios, sino como hijas. Cada verano, organizamos un campamento de lenguaje y emoción. Niños con dificultades de comunicación de todo el mundo se reúnen durante 3 semanas para vivir y aprender juntos. Es un programa que combina el aprendizaje del quechua con diversas formas de expresión. Sofía es la líder, y yo me encargo de la parte académica. El cambio más asombroso ha sido nuestra vida personal. Ahora nos relacionamos con todo tipo de amigos y disfrutamos de nuestros propios intereses. Yo aprendí a tejer textiles andinos. Sofía se enamoró de la música tradicional peruana y toca el charango. Lo más importante es que ahora podemos expresar nuestras emociones de forma natural. Reír, llorar, enojarnos, alegrarnos ya no son extraños. Cuando la Radio Nacional de Francia hizo un documental, el presentador preguntó, ¿Hermanas Lefebvre, todavía se consideran genios? Nos miramos, y Sofía respondió, las gemelas genio han desaparecido. Ahora somos Amélie y Sofía, 2 personas diferentes. Esta mañana, desde la ventana del instituto, el paisaje primaveral de Cusco es hermoso. Pienso, ¿qué nos ha traído este cambio? ¿El quechua? ¿Perú mismo? ¿O el encuentro con nuevos amigos? Quizás fue la suma de todo. Lo más importante fue que tuvimos el coraje de cambiar. Dejar el mundo familiar de los genios para entrar en el desconocido mundo de los seres humanos. El Centro de Convenciones de Lima está repleto de educadores de todo el mundo. Es la ceremonia de apertura de la Conferencia Internacional sobre el Desarrollo de la Inteligencia Emocional a través del lenguaje. Sofía y yo somos las copresidentas. Es nuestro primer evento internacional a gran escala. Subo al escenario y miro al público. 1.500 educadores de 50 países nos miran con expectación. Entre ellos, hay muchos maestros que, como nosotras antes,
enseñan a niños con dificultades de comunicación. Bienvenidos a todos, comienzo. Hoy vamos a explorar juntos cómo el lenguaje puede abrir las puertas de la mente. Sophie continúa, hace 5 años, éramos gemelas genio desconectadas del mundo. Pero ahora, junto a ustedes, estamos construyendo puentes de comunicación. Durante los 3 días de la conferencia, compartimos los resultados y la metodología del programa Chaka y Sky. Explicamos cómo la estructura sistemática del quechua logra un equilibrio entre el pensamiento lógico y la expresión emocional. En los talleres, los participantes aprenden directamente quechua y practican cómo conectarlo con sus propios idiomas. Sorprendentemente, educadores de diversas culturas informan de experiencias similares. Al aprender un nuevo sistema lingüístico, se vuelven más sensibles a sus propias emociones. El último día, un profesor japonés pregunta, ¿cuál es la filosofía central de este programa? Pienso un momento y respondo, el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación, es un mapa para el autodescubrimiento. Ahora, con 30 años, vivimos entre Cusco y París. La primavera y el verano en la Universidad de San Antonio Abad, el otoño y el invierno en la École Normale Supérieure en París, investigando y actuando como un puente que conecta dos culturas. Esta mañana, mirando por la ventana del laboratorio, puedo ver el imponente Ausangate en el horizonte de Cusco. Recordar los últimos 10 años, el viaje de cómo dos gemelas atrapadas en un mundo de números y fórmulas aprendieron a comunicarse con el mundo, se siente asombroso. Hermana, ¿no te arrepientes?, pregunta Sophie. Ahora eres una persona completamente diferente. Una sonrisa radiante, expresiones vivas, una rica expresión emocional. La chica sin rostro del pasado ha desaparecido. Para nada, sonrío. Nos hemos convertido en quienes debíamos ser. Nuestra historia ahora está en los libros de texto, se está haciendo una película sobre ella. Pero lo más importante es que da esperanza a los niños que sufren las mismas dificultades que nosotras. La gente a menudo pregunta, ¿no perdieron su genialidad? Siempre respondemos con una sonrisa, no la perdimos, encontramos la verdadera genialidad. No es vivir desconectado del mundo, sino usar tu talento para conectar con él. El quechua no nos enseñó un idioma, nos enseñó a ser humanas. Esa es una verdad más compleja que cualquier fórmula matemática, más fundamental que cualquier teoría física. Hasta aquí, el asombroso viaje de las hermanas gemelas genio francesas, Amélie y Sophie. A través del quechua y la calidez del pueblo peruano, abrieron un nuevo mundo, un milagro de comunicación emocional. La historia de cómo encontraron su verdadero yo. ¿Qué les pareció? A veces, uno se encuentra a sí mismo en el lugar más inesperado. Esta es una conmovedora historia real que demuestra que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino una llave que puede abrir la puerta de nuestro corazón. Especialmente, como el cálido afecto de Perú y la profunda cultura del quechua abrieron los corazones de dos jóvenes genios. El verdadero significado de la comunicación que descubrieron en Perú es invaluable. Su me gusta y su suscripción son de gran ayuda para la producción de videos. Gracias por vernos hoy. Su suscripción, su me gusta y su apoyo son nuestra mayor motivación para crear videos.